Uno de mis lugares favoritos de nuestro bello planeta azul es sin duda alguna el mar. Ya se hace desde la playa o en un bote, el movimiento de la marea siempre me ha llenado de tranquilidad. Pero eso no significa que los mares no sean lugares peligrosos y misteriosos. De hecho, se cree que el 90% del océano sigue inexplorado. Y tomando en cuenta el número de criaturas horripilantes que se han encontrado en sus profundidades, no quisiera ni pensar lo aterrador que podría ser quedarse atrapado allá abajo por un largo tiempo. Sin embargo, aquí estamos, ¿o no? A punto de hablar de un hombre que quedó atrapado en sus profundidades por muchísimo tiempo, sin esperanza real de poder sobrevivir. Antes de empezar, quisiera recordarles que el botón de me gusta es un enorme fanático del mar. ¿Por qué no le dan un clic y le llenan a ponerse un poco azul como él? Así no tendría problemas para dormir con los peces. Sin más por agregar, empecemos. En las primeras horas del 26 de mayo del 2013, el Hascon 4, uno de los múltiples barcos que recorre a diario el Golfo de Guinea, transportando cantidades considerables de petróleo, seguía su camino con el fin de completar su entrega a tiempo. La tripulación del barco incluía 12 personas, quienes después de haber completado esta ruta por tantos meses, se podría decir que eran prácticamente expertos en su trabajo. Alrededor de las 4:45 de la madrugada, el cocinero de 29 años de la embarcación, Harrison O'Keefe, terminó despertando por el brusco pero relativamente común movimiento del barco. Todavía un poco dormido y vestido únicamente con su ropa interior, el cocinero salió de su cama y usó varios minutos para abrir los múltiples mecanismos de seguridad que tenía su cabina. La mayoría de los barcos que recorren esta ruta cuentan con estos sofisticados sistemas de cerrado, los cuales existen para proteger a la tripulación en caso de un ataque por los piratas que normalmente incursionan en las costas de Nigeria. El cocinero cerró la puerta de su cuarto y se dirigió tambaleándose por el brusco movimiento al baño del barco. Y esta pequeña acción, la necesidad fisiológica de evacuar, fue la que probablemente le salvó la vida. A las 4:50 am, mientras Harrison se encontraba sentado en la taza del baño, una enorme ola creada por la poderosa tormenta de esa madrugada golpeó el bote, volteándolo en cuestión de segundos. Imagínense por un momento el tamaño que tendría que haber tenido para que esta ola pudiese voltear un barco como estos. El impacto fue tan poderoso que el cocinero salió disparado de la taza, chocando contra una de las puertas del baño comunitario del barco. Con mucho esfuerzo, el cocinero finalmente logró abrir la puerta y empezó a darse cuenta de que las cosas no estaban bien. No solo había agua que le llegaba hasta las rodillas, sino que para su sorpresa, las puertas de las cabinas de cada uno de sus compañeros se encontraban en el techo, porque evidentemente el barco ahora estaba de cabeza. Por si fuera poco, empezó a escuchar a algunos de sus compañeros golpeando fuertemente las paredes de sus cabinas e incluso gritando asustados pidiendo ayuda. Y es que estos pobres hombres estaban en una situación verdaderamente desesperanzadora. Despertaron al salir expulsados de sus camas, mientras sus habitaciones rápidamente se estaban llenando de agua. La frustración de no poder abrir los múltiples mecanismos de seguridad de sus puertas en una situación de vida o muerte los llevó a tratar de derribarlas, empujando una y otra vez. Lamentablemente, no había nada que el joven cocinero pudiera hacer, ya que las puertas solamente se podían abrir desde adentro. Quienes no tuvieron la fortuna de abrir sus cabinas a tiempo, seguramente se ahogaron, sabiendo perfectamente que no había nada que pudieran hacer. Harrison era consciente de esto, pero tenía que centrarse en su propia supervivencia. Al dirigir la mirada al frente, alcanzó a ver a lo lejos a un par de sus compañeros tratando de llegar a la escotilla de emergencia para escapar. Repentinamente, una de las ventanas del barco se venció por la cantidad de presión submarina, dejando entrar una gran cantidad de agua que se llevó bruscamente a aquellos que se dirigían a la salida. Una vez más, y aunque el hombre no quisiera aceptarlo, la magnitud aparente del impacto fue tal que Harrison tuvo que aceptar que los compañeros que tenía al frente probablemente ya habían pasado otra vida. El cocinero trató de correr en dirección contraria al agua, tratando de evitar un destino similar, pero eventualmente terminó siendo alcanzado y remolcado por esta. Mientras trataba con todas sus fuerzas de mantener la respiración, batallaba y nadaba hacia la superficie, buscando instintivamente por aire. Cuando estaba en su último aliento y se preparaba para aceptar que todo había terminado, sorprendentemente se topó
con una burbuja de aire. Harrison volteó a su alrededor, tratando de calmarse y esperando reconocer en dónde estaba. Pero para entonces, la luz de emergencia estaba comenzando a fallar. Rápidamente, todo se estaba tornando completamente oscuro. No solo no había electricidad, sino que por la hora todavía no había luz solar. Y seamos sinceros, aun si lo hubiese, el barco estaba en un proceso de descender a más de 30 metros de la superficie. Tras unos momentos, tratando de usar sus manos para reconocer el entorno, el joven llegó a la conclusión de que el golpe del agua lo había arrastrado hasta la cabina del capitán. O bueno, para ser más precisos, ahora se encontraba atrapado en el baño de este. Su situación era muy desfavorable, sin agua, sin comida, sin luz, atrapado con solo unos escasos centímetros cúbicos de aire. El cocinero sabía perfectamente que sus probabilidades de supervivencia eran extremadamente bajas. Ante esas desesperanzadoras condiciones, decidió que lo mejor era hacer la paz consigo mismo. Recordó una última vez la cara de su esposa, las últimas palabras de aliento que le había dicho antes de haber salido en este viaje de pesadilla. Y, sin más que hacer, se puso a orar. Esperaba el momento en el cual el barco tocara fondo, siendo este choque que su burbuja de aire colapsara. Realmente, solo se estaba preparando para morir. Harrison cerró los ojos y tras unos momentos el barco finalmente tocó fondo. Pero para su sorpresa, su burbuja de aire había permanecido relativamente intacta. Sin embargo, él sabía que solo estaba prolongando lo inevitable. Aun si no moría asfixiado, moriría por deshidratación o por la mera exposición, la hipotermia de estar cubierto prácticamente hasta los hombros de agua completamente helada. No pasó mucho tiempo antes de que el cocinero empezara a sentir la pérdida de calor y se dijo a sí mismo: estoy atrapado en el fondo del mar y moriré de frío. Esta realmente no es una manera digna de morir. Si me tengo que ir, por lo menos debo intentar hacer algo. Prefiero morir intentando. Pensó por unos momentos y llegó a la conclusión lógica de que si estaba en el baño del capitán, debería existir una conexión a la cabina del capitán. Tal vez ahí podría haber más aire, suministros, algo para poder sobrevivir, aunque sea un poco más. E incluso, tal vez, solo tal vez, podría encontrar alguna especie de salida para este predicamento. Cualquier cosa era mejor que esperar lentamente a que se acabara su burbuja de aire. Evidentemente, al igual que cualquiera de nosotros en una situación similar, Harrison estaba increíblemente asustado, y aún más porque no lograba ver nada. Mientras estaba debatiendo si era realmente una buena idea o no, empezó a escuchar algo. Golpes. Una vez más, se trataba de golpes, a lo largo de todo el bote. Primero, se emocionó. Pensó que había otro sobreviviente en algún lugar del barco. Por un momento, incluso en su precaria situación, dejó de sentirse solo, pues había alguien más tratando de sobrevivir como él. Esperó unos segundos, tratando de determinar de dónde venían estos ruidos, pero lo que escuchó no parecía ser humano. Era algo más grande, alguna especie de tiburón o alguna otra criatura de las profundidades del océano, embistiendo las paredes del bote buscando una entrada. Eso fue todo lo que el cocinero necesitaba, sabiendo perfectamente que solo era cuestión de tiempo antes de que la criatura lograra entrar y eventualmente terminara encontrándolo completamente expuesto y sumergido hasta los hombros. Debía moverse, y rápido. Aun si solo existía una mínima posibilidad de salvarse, tenía que intentar llegar a la cabina del capitán. Tomó cuanto aire como pudo y se sumergió, nadando completamente a oscuras, usando sus manos como guía. Pero lamentablemente no encontró aire del otro lado. Sabiendo que no aguantaría mucho más tiempo bajo el agua, Harrison tuvo que regresar al baño en busca de aire. Si bien ahora sus esperanzas de escapar eran prácticamente de cero, decidió que por lo menos tenía que intentar construir una especie de balsa o muro salvavidas, algo para que los tiburones no pudiesen acabar con él antes de que lo hiciera la falta de oxígeno. Si tenía que morir, preferiría hacerlo de la manera menos dolorosa posible. Decidió intentar hacer otro viaje a la habitación principal. Mientras nadaba, sintió muchas veces el frío cuerpo del que probablemente era su capitán o algún otro miembro de su tripulación. Fue uno de estos viajes de exploración que finalmente tuvo su primer, pequeña, pero muy significativa victoria. Se topó con una lámpara. Afortunadamente, esta lámpara seguía funcionando. Armado con ella,
tenía un poco más de visibilidad, por lo que logró recuperar una serie de objetos flotantes para construir sus salvavidas y una única botella de refresco. Tras varios viajes y unas cuantas horas, el cocinero logró completar finalmente su dispositivo salvavidas. Se acomodó en su creación, tomó poco a poco su soda y solamente esperó. Esperó y esperó y esperó. Con las horas terminó fallando su lámpara, por lo que ahora su única compañía era el sonido de las criaturas submarinas merodeando a lo largo del barco. Esto fue lo único que escuchó Harrison por cerca de 2 días, siendo ocasionalmente reemplazados por el sonido de los cuerpos de sus compañeros siendo consumidos. Creo que es más que claro lo horrible de esta situación. Piénsenlo por un momento, están en completa oscuridad, sabiendo que tarde o temprano morirás asfixiado, mientras escuchas cómo los tiburones rompen poco a poco los huesos de las personas que considerabas prácticamente tu familia. Debió haber sido algo verdaderamente infernal. 62 horas. 62 horas habían pasado desde que el hombre salió de su cabina y se dirigió al baño. Ahora solo esperaba el fin. Tras montones de horas sumergido, logró ver muy, pero muy tenuemente la sombra de sus pies. Pensó que no se trataba de otra cosa que una ilusión, pero sabía que la única forma de explicar esto sería si alguien estaba enfocando una luz en su dirección. Realmente pensó que estaba alucinando, una posible consecuencia del poco aire que le quedaba, pero a estas alturas ya no tenía nada que perder. Entonces, tomó algo de su poco aire restante y se dirigió hacia la luz. Sin embargo, sin importar cuánto nadara, la luz no parecía estar más cerca, por lo cual tuvo que regresar a su burbuja. Convencido de que esto no era más que un juego de su mente, causado por la deshidratación, decidió solamente esperar a que su cerebro terminara por apagarse. Pero cuando volvió a ver hacia abajo, los volvió a ver. Eran sus pies. No solo una tenue sombra como antes, sino que eran mucho más brillantes esta ocasión. Sin nada que perder, Harrison volvió a sumergirse y logró ver con la esquina de su ojo la espalda de un buzo. Seguramente solamente venían a recuperar los cuerpos. Seamos sinceros, nadie esperaría encontrar algo distinto tras 3 días de un accidente de este tipo. El cocinero sabía perfectamente bien que el buzo sería en los pantalones tan pronto sintiera algo en su espalda, pero después de su odisea ya no le importaba nada realmente. Así, le agarró la mano al buzo y este obviamente se espantó, como si estuviera siendo tocado por la mismísima muerte. Eventualmente logró tranquilizarse y siguió a Harrison hasta su burbuja. Estas son las imágenes que presenció el buzo. No hay mucho que decir realmente. Creo que la cara de nuestro superviviente submarino lo dice todo. Esa simple expresión de alivio, de saber que después de todo, aún no era tu tiempo. Harrison O'Keefe fue finalmente rescatado, colocado en una cámara descompresiva y tras 3 días dentro de esta, finalmente pudo respirar el mismo aire que nosotros estamos respirando en este preciso momento. Tras algunos estudios exhaustivos, concluyeron que, más allá del estrés postraumático, Harrison no tenía secuelas graves por el evento, y que sin lugar a dudas tuvo muchísima suerte, especialmente porque sus suministros de oxígeno probablemente no le hubieran durado otras 4 horas. Al día de hoy, Harrison se rehúsa no solo a pisar un barco, sino que además no quiere volver a acercarse al mar de ninguna manera. Por las noches, tiene esta pesadilla recurrente de que está atrapado en el fondo del mar otra vez. Pero lo que es realmente importante es que el cocinero sobrevivió. Sobrevivió para contar su historia. Una historia que nos habla sobre la enorme fortaleza del ser humano por sobrevivir aún en las peores condiciones. Pero bueno, eso sería todo por este video. Recuerden volver azul al botón de me gusta con un clic para que pueda dormir tranquilamente con los peces. Sin más por decir, si quieren escuchar más historias un tanto oscuras, un tanto aterradoras o que simplemente me parecen interesantes, por favor
consideren suscribirse. Me ayudaría bastante. Hasta entonces, mi nombre es Vago y espero que estés muy bien. Muchas gracias por ver este video. Bye bye.